sea, cuando yo hice mi denuncia, ahí logramos ver que había muchas más denuncias anteriores, por lo menos 2. Problemas de celopatía muy grande, pero injustificada. O sea, él era una persona que le daba celos mis relaciones anteriores. El hombre que estás viendo es tan retorcido que después de matar a su novia, tomó el teléfono y llamó al número de emergencias para confesar lo que había hecho. Pero eso es solo el final. Antes hubo control, celos, manipulación y una relación tan tóxica que ella intentó escapar varias veces. Cada intento fue respondido con amenazas, miedo y dependencia emocional, hasta que una mañana todo estalló y la violencia alcanzó un punto sin retorno. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Bienvenidos, yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Ahora sí, comencemos con la historia. La mañana del 16 de junio de 2024, la rutina del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se vio abruptamente interrumpida por una situación que nadie pudo ignorar. Desde un complejo de departamentos comenzaron a escucharse gritos desesperados, golpes secos y ruidos violentos que se prolongaron durante varios minutos. Los sonidos eran tan intensos que varios vecinos comprendieron de inmediato que no se trataba de una discusión común. Alarmados, tomaron sus teléfonos y llamaron a la policía para pedir ayuda. Casi en simultáneo, Felipe Herrera también se comunicó con las autoridades. Desde el mismo domicilio, solicitó asistencia urgente en el departamento donde vivía su pareja, Cristel Heredia. Ambas llamadas coincidían en la dirección, lo que aceleró la respuesta policial. Cuando los agentes llegaron al lugar y tocaron la puerta, fue el propio Felipe quien atendió. Se encontraba visiblemente alterado, con un estado emocional inestable y manchas de sangre en los brazos. Sin oponer resistencia, indicó que Cristel se encontraba dentro del departamento. Al ingresar, los uniformados se dirigieron hacia una de las habitaciones. Allí encontraron a Cristel tendida sobre la cama, parcialmente cubierta con una prenda. Su cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca, principalmente en la zona del cuello, además de signos evidentes de haber sido golpeada. El personal médico que acudió al lugar confirmó en ese mismo momento que la joven ya no tenía signos vitales. Durante el relevamiento de la escena, la policía halló 3 cuchillos en el interior del departamento, lo que reforzó la hipótesis de un ataque directo y sostenido. Tras asegurar el lugar, Felipe fue detenido, aunque antes debió ser trasladado a un centro asistencial debido a cortes que él mismo se había provocado en los brazos. Con la escena preservada y la muerte de Cristel confirmada, se inició una investigación que no solo buscaba reconstruir lo ocurrido en esas últimas horas, sino también comprender quién era ella y qué había detrás de una tragedia que, hasta ese día, nadie había visto venir. Una vez confirmada la muerte de Cristel, la atención de los investigadores comenzó a desplazarse más allá de la escena del crimen. Era necesario entender quién era ella, cómo había sido su vida y qué circunstancias la rodeaban antes de ese final violento que nadie en su entorno inmediato había imaginado. Cristel tenía 34 años y trabajaba en el área administrativa de un grupo de estaciones de radio. En su ámbito laboral, era valorada por su responsabilidad, su trato amable y la calidez con la que se relacionaba con quienes la rodeaban. Había estudiado Relaciones Públicas e Institucionales en la universidad, una carrera que logró finalizar gracias a su constancia y esfuerzo, algo que sus allegados solían destacar con orgullo. Quienes la conocían la describían como una mujer tranquila, discreta y muy querida por sus compañeros y amigos. No era alguien que expusiera fácilmente sus problemas personales. Prefería mantener su vida privada en reserva y concentrarse en su rutina laboral y en su familia. Esa forma de ser hizo que la noticia de su muerte resultara aún más devastadora para quienes la rodeaban. El impacto fue especialmente fuerte para su familia. Aquella tarde, todos la esperaban para una reunión con motivo del Día del Padre. Con el correr de las horas, su ausencia comenzó a generar preocupación.
Cristel no respondía mensajes ni llamadas, algo que no era habitual en ella. Ante el silencio prolongado, un familiar decidió acercarse hasta su departamento para verificar que todo estuviera bien. Al llegar, se encontró con una escena imposible de asimilar. El edificio estaba acordonado por la policía. Fue allí donde la familia comprendió que algo grave había ocurrido. La incredulidad se transformó en shock cuando confirmaron que Cristel había sido asesinada y que Felipe estaba detenido. Para ellos, la noticia resultaba incomprensible. Desde su perspectiva, la relación de la pareja siempre había parecido estable, sin conflictos visibles ni señales de alarma. Nada, en apariencia, anticipaba un desenlace tan brutal. Ese contraste entre la imagen que se tenía de la relación y la realidad que comenzaba a emerger marcó el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían por completo la manera de entender lo ocurrido. Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir testimonios que hasta ese momento la familia de Cristel desconocía por completo. Amigas cercanas se acercaron a las autoridades para aportar información que resultó clave para comprender que la violencia no había aparecido de manera repentina, sino que se había ido gestando en silencio. Ellas relataron que con el paso de los meses, la relación entre Cristel y Felipe había comenzado a tornarse cada vez más difícil. Felipe manifestaba celos constantes, cuestionamientos frecuentes y actitudes destinadas a controlar distintos aspectos de la vida cotidiana de Cristel. Comentarios sobre su forma de vestir, sus horarios y su rutina diaria se volvieron habituales dentro del vínculo. Sin embargo, Cristel nunca habló de esta situación con su familia. Eligió atravesar ese malestar en soledad, sin exponer lo que estaba viviendo. Según contó una amiga muy cercana, la joven había intentado en más de una ocasión tomar distancia de Felipe, pero cada intento se encontraba con la misma reacción. Él amenazaba con hacerse daño si ella decidía dejarlo. Ese mecanismo de manipulación emocional terminó por mantenerla atrapada en la relación. El miedo a que Felipe cumpliera sus amenazas y la presión constante hicieron que Cristel postergara decisiones que sabía necesarias para su bienestar. Estos testimonios fueron fundamentales para los investigadores, ya que permitieron establecer que la violencia no se originó en un solo episodio, sino que formaba parte de una dinámica previa, sostenida en el tiempo y alimentada por el control y la dependencia emocional. Con esta información, la investigación comenzó a mirar con mayor profundidad la relación que Cristel mantenía con Felipe y la forma en que ese vínculo había evolucionado hasta convertirse en un espacio peligroso. Para comprender cómo la relación entre Cristel y Felipe llegó a ese punto, fue necesario retroceder en el tiempo y observar cómo se había iniciado el vínculo. Se supo que ambos se conocieron a través de una aplicación de citas mientras se encontraban en Chile. Cristel estaba de vacaciones y Felipe visitaba a su familia. A partir de ese primer contacto, comenzaron a comunicarse con frecuencia y con el tiempo iniciaron una relación. En sus primeras etapas, el vínculo parecía estable. Felipe se mostraba atento, cercano y cariñoso, una actitud que generó confianza y permitió que la relación avanzara sin sobresaltos visibles. Para quienes los rodeaban, no había señales evidentes de conflicto. La pareja compartía tiempo juntos y el vínculo se fue consolidando de manera gradual. Con el paso de los meses, Felipe comenzó a pasar cada vez más tiempo en el departamento de Cristel. Sus visitas se volvieron frecuentes hasta que, de manera progresiva, terminó viviendo allí de forma permanente. La convivencia se instaló sin que mediara una decisión abrupta, sino como una extensión natural de la relación. Sin embargo, aquello que inicialmente se interpretaba como cercanía y dedicación empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Felipe comenzó a involucrarse de manera excesiva en la vida diaria de Cristel, mostrando interés constante por sus actividades, sus contactos y sus movimientos. Lo que en un principio podía parecer preocupación o cuidado, con el tiempo comenzó a sentirse diferente. Ese cambio marcó el inicio de una transformación dentro del vínculo, en la que los límites comenzaron a diluirse y la relación dejó de ser equilibrada, dando paso a una dinámica que, poco a poco, se volvería asfixiante. Con la convivencia ya instalada, la relación entre Cristel y Felipe comenzó a deteriorarse de manera más evidente.
Las actitudes de Felipe se volvieron cada vez más invasivas. Le preguntaba constantemente con quién hablaba, dónde estaba y por qué demoraba en responder mensajes. Para él, esas conductas eran una muestra de interés. Para Christel empezaban a sentirse como una forma de control. Las discusiones comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Felipe se molestaba por situaciones mínimas, revisaba el teléfono de Christel y cuestionaba sus salidas, sus vínculos y hasta su manera de vestirse. Cada gesto de autonomía por parte de ella era interpretado por él como una amenaza. Aún así, Christel intentaba mantener la calma, convencida de que la situación podía mejorar con el tiempo. Cuando el desgaste emocional se hizo más evidente, Christel empezó a considerar la posibilidad de separarse. Sin embargo, cada intento de tomar distancia era respondido por Felipe con reacciones extremas. Tal como relataron personas cercanas, él recurría nuevamente a amenazas de hacerse daño si ella lo dejaba, reforzando un patrón de manipulación que la colocaba en una posición de culpa y responsabilidad sobre su bienestar. Con el paso del tiempo, el vínculo dejó de funcionar como una relación de pareja y se transformó en un espacio de tensión constante. Christel cedía para evitar conflictos, mientras Felipe consolidaba su dominio bajo la idea de que la relación dependía únicamente de él y de que cualquier intento de ruptura podía tener consecuencias graves. Este proceso fue construyendo una dinámica peligrosa, en la que el control y la dependencia reemplazaron al afecto. Comprender esta escalada resulta fundamental para entender que la violencia no surge de un momento aislado, sino que se va instalando lentamente, sostenida por silencios, renuncias y miedo. Para completar el cuadro de la relación y comprender cómo se había llegado a ese punto, la investigación también se detuvo en la figura de Felipe y en su historia personal previa al crimen. Felipe tenía 39 años, era de nacionalidad chilena y había llegado a Argentina varios años antes de los hechos. No registraba antecedentes penales ni conflictos previos con la justicia en ese país. Quienes lo habían conocido describían un comportamiento marcado por la dependencia emocional, los celos y una marcada dificultad para manejar la frustración. Felipe había estudiado ingeniería comercial con mención en administración de empresas en Chile. Durante un tiempo trabajó en un banco de inversión y luego en una empresa dedicada a la exportación de frutas, lo que le permitió mantener una situación laboral estable durante algunos años. Sin embargo, al momento de la relación con Christel, su realidad era distinta. No contaba con un empleo fijo y atravesaba una etapa de inestabilidad económica y personal. Gran parte de su vida diaria transcurría dentro del departamento de Christel, y su círculo social se había reducido casi por completo a ella. Esa falta de independencia reforzó su necesidad de control y su dependencia afectiva. Hacia el exterior, Felipe podía mostrarse cordial y tranquilo. Sin embargo, dentro del vínculo, su comportamiento estaba atravesado por la posesión, los celos desmedidos y la idea de que la vida de Christel debía girar exclusivamente en torno a sí mismo. Estos rasgos permitieron a los investigadores comprender que la violencia no era un hecho aislado, sino parte de una estructura emocional ya instalada. Con Felipe detenido y la escena del crimen asegurada, la investigación avanzó hacia la reconstrucción detallada de lo ocurrido. Aunque se encontraba bajo custodia, primero fue trasladado a un centro de salud debido a los cortes que él mismo se había provocado en los brazos. Una vez estabilizado, quedó nuevamente a disposición de la policía. Su declaración inicial fue confusa y contradictoria. No logró ofrecer un relato coherente de los hechos, lo que llevó a los investigadores a apoyarse principalmente en las pruebas materiales, los informes periciales y los testimonios reunidos hasta ese momento. La autopsia confirmó que Christel había recibido múltiples puñaladas, concentradas principalmente en la zona del cuello, además de golpes previos. Las características de las heridas indicaban una clara intención de causar la muerte, descartando cualquier hipótesis de accidente o de un forcejeo con consecuencias imprevistas. El análisis del departamento aportó más elementos clave. No se hallaron signos de ingreso forzado ni indicios de la presencia de terceras personas. Todo indicaba que Felipe ya se encontraba allí en condición de conviviente. En el interior de la vivienda
se habían encontrado 3 cuchillos, reforzando la hipótesis de un ataque directo y sostenido. Con estos elementos, la investigación comenzó a consolidar una reconstrucción firme de los hechos. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, surgieron nuevos testimonios que ampliaron aún más el contexto y revelaron que la violencia ejercida por Felipe no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que ya se había manifestado en relaciones anteriores. Durante el avance de la investigación, comenzaron a aparecer relatos de mujeres que habían mantenido relaciones previas con Felipe. Sus testimonios resultaron determinantes para entender que la violencia que terminó con la vida de Christel no había sido un episodio aislado, sino la continuidad de un patrón que se repetía desde hacía años. Una de sus primeras exparejas, Yael, decidió hablar públicamente tras conocer el caso. Relató que, al inicio de la relación, Felipe se mostraba encantador, atento y cercano. Esa actitud generó confianza y la sensación de estar frente a una persona comprometida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa atención comenzó a transformarse en obsesión. Según su testimonio, Felipe empezó a manifestar celos exagerados, cuestionando amistades, salidas y hasta la forma en que ella se vestía. Tenía un problema de celopatía muy grande, pero injustificada. O sea, él era una persona que le daba celos mis relaciones anteriores. Lo que en un principio parecía preocupación, terminó convirtiéndose en un control constante sobre su vida. Las discusiones se volvieron cada vez más intensas hasta que la situación escaló a la violencia física. Yael contó que Felipe llegó a golpearla y a estrangularla, dejándola sin capacidad de reacción. Logró alejarse solo cuando decidió terminar la relación de inmediato, aunque ese proceso estuvo marcado por miedo, presión emocional y reiterados intentos de manipulación por parte de él. Tras un episodio especialmente grave, en el que Felipe la golpeó y la sujetó del cuello hasta dejarla sin aire, Yael decidió denunciarlo. Lo más grave que pasa dentro de esta lesión es que él me asfixia y yo pierdo el conocimiento. Y en ese momento, como que yo pierdo el conocimiento, él vuelve como en sí. La denuncia avanzó, se abrió una investigación formal y el proceso concluyó con una condena judicial. Sin embargo, esa condena nunca se cumplió. No hubo prisión efectiva, ni medidas de restricción adecuadas, ni seguimiento que limitara su conducta. La sanción quedó registrada, pero no ejecutada. Fue en ese contexto que Felipe decidió salir de Chile. No se fue bajo una orden de captura, pero sí se alejó para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Al trasladarse a Argentina, pudo reconstruir su imagen desde cero. Nadie conocía su historial, nadie sabía de las denuncias previas, y eso le permitió repetir el mismo ciclo. Primero afecto, luego control, después aislamiento y finalmente violencia. Con el tiempo, otra mujer que también había mantenido una relación con Felipe decidió hablar. Ella también había presentado una denuncia por violencia física y psicológica. Al igual que en el caso anterior, el proceso no derivó en una condena efectiva. Estos antecedentes permitieron a los investigadores establecer que Christel no fue la primera víctima, sino la consecuencia más grave de una conducta que nunca fue detenida a tiempo. Con todos los antecedentes reunidos, la investigación avanzó hacia la instancia judicial. A partir de las pruebas recolectadas, los testimonios y el contexto previo de violencia, se solicitó formalmente la prisión preventiva de Felipe Herrera, argumentando que existía riesgo de fuga y que el hecho encuadraba claramente dentro de la figura de femicidio. La solicitud fue aceptada, y Felipe quedó detenido de manera preventiva mientras continuaba el proceso. Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que el crimen no había sido el resultado de un impulso momentáneo, sino la culminación de una relación atravesada por el control, los celos y la manipulación emocional. Se expusieron los informes forenses, el análisis del arma blanca utilizada, las pericias realizadas en la escena y los testimonios de amigas y personas cercanas que relataron cómo Christel había intentado distanciarse de Felipe debido a su comportamiento posesivo. Estos relatos permitieron establecer la existencia de un contexto previo de violencia psicológica, un elemento central para la calificación legal del delito. Las declaraciones de Felipe, por su parte,
resultaron inconsistentes y no lograron contradecir la evidencia presentada. Los informes médicos también descartaron que hubiera actuado bajo un estado mental que disminuyera su responsabilidad penal. Mientras el proceso judicial continuaba su curso, el caso comenzó a ser seguido de cerca tanto en Argentina como en Chile, no solo por la gravedad del crimen, sino también por los antecedentes que revelaban fallas previas en los sistemas de protección. La causa quedó así encaminada hacia la etapa decisiva, en la que se evaluaría de manera definitiva la responsabilidad penal de Felipe por la muerte de Cristel. Mientras la causa avanza en los tribunales, la familia de Cristel mantiene viva su memoria y exige justicia, recordando quién era ella antes de convertirse en víctima. Una mujer trabajadora, querida y con proyectos, cuya vida fue arrebatada por la violencia de alguien que decía amarla. La historia de Cristel Heredia no puede entenderse únicamente como un hecho policial. Es el reflejo de una violencia que se fue construyendo en silencio, en gestos normalizados, en controles disfrazados de preocupación y en miedos que nunca llegaron a ser dichos en voz alta. Cristel no murió en un solo instante. Su historia estuvo marcada por señales que pasaron inadvertidas, por intentos de poner distancia que no encontraron protección y por un sistema que no actuó a tiempo para detener a quien ya había demostrado ser violento. Antes de convertirse en víctima, Cristel fue una mujer con proyectos, con una vida laboral construida con esfuerzo, con vínculos, afectos y sueños. Recordarla solo por la forma en que murió sería injusto. Su historia obliga a mirar de frente una realidad incómoda. La violencia no siempre comienza con golpes, empieza con palabras, con control, con aislamiento y con la idea peligrosa de que el amor implica soportar. Cuando las advertencias no se escuchan y las denuncias no se acompañan, la violencia no desaparece, simplemente encuentra a otra persona. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si consideras importante visibilizar estos casos y seguir escuchando relatos reales que invitan a reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos tu me gusta si quieres que sigamos compartiendo más historias criminales de la vida real y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas voces no se apaguen y a que estas historias no queden en el olvido.